Aprendo en casa. Bienvenidos chicos y chicas de primero de secundaria. El día de hoy vamos a tener algo totalmente diferente. Esta semana vamos a tener una redoble de tambores, por favor. ¡Semana de repaso! Para que no te olvides de nada, es bueno de vez en cuando repasar y sobre todo poner en práctica lo aprendido. Les voy a dar una pista sobre lo que veremos el día de hoy. ¿Repasar o no repasar? He ahí la cuestión. ¿Ya lo recordaron? ¿Ya lo recordaron? ¡Por supuesto! Hoy vamos a recordar cómo elaborar un texto dramático. En ese programa aprendimos a reflexionar en torno a la importancia del agua, elaborando un libreto o guión teatral de la mano de Yorick. ¿Se acuerdan cuáles eran los pasos? ¿Más o menos? No se preocupen, porque hoy lo vamos a recordar, ¿sí o no? Nos vamos a convertir en dramaturgas y dramaturgos, como el mismísimo Shakespeare. ¿Saben? Aunque ustedes no lo crean, él y nosotros vivimos una experiencia muy similar, la cuarentena. Y fue en ese encierro que el buen Willy Shakespeare escribió varias de sus obras. En esos tiempos era la peste en lugar del coronavirus, pero cuarentena es cuarentena al fin del día. Así que pensemos un poco. ¿Qué podemos crear para aprovechar estos tiempos que nos han tocado vivir y crear algo que sea un aporte valioso para la humanidad? ¿Sobre qué podré escribir para ayudar a mi comunidad? ¿Qué tal el agua? El agua. Una historia sobre la contaminación del agua y cómo esta ha afectado a tantos seres vivos en nuestro país y el mundo. ¿Qué dicen? El planeta va a estar muy agradecido si escribimos esa obra y estoy seguro que Willy va a estar muy orgulloso. ¿Se animan a escribirla? ¡Excelente! Muy bien. Lo mejor de todo es que como el teatro es un arte comunitario, toda tu familia también puede participar. Así que anímalos a hacerlo. Aprovecha que no van a tener excusa de que tengan que salir a algún lugar. Ahora sí, para hacer el reto más interesante, partamos de esta premisa. Nuestra amiga Ana, o sea la Autoridad Nacional del Agua, ¿qué es eso? Bueno, es la institución que promueve la cultura del agua y que enseña su valor social y ambiental y económico. Sí, esa importante institución te ha convocado a ti para que elabores un guión teatral. Así es, vamos a ser escritores, creadores, directores y protagonistas de nuestra propia historia. Pero, ¿por dónde empezamos? ¿Podremos hacer realidad nuestra obra maestra aquí en casa? ¿Vale la pena crear teatro ahora que los teatros se han visto obligados a cerrar por el COVID-19? ¿Vale la pena crear historias y seguir dándole rienda suelta a nuestra imaginación? Pues por supuesto que sí. Y para hacerlo hay que llamar a uno de mis profesores favoritos, el capo entre capo en estos temas, el profesor Ian. Hola profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Rodrigo, ¿en qué andas ahora? Yo estoy fantástico, verá. Mis amigos y yo nos hemos puesto un pequeño desafío creativo. Crear nuestro propio libreto teatral. ¿Quieres hacer teatro? Así es, queremos seguir los pasos a William Shakespeare, a Molière, o en el caso peruano, a Mariana de Altaus, Alonso Alegría o Enrique Solari. Vamos a aprovechar toda tu creatividad y entusiasmo y entonces tienes que tener algo bien claro. Tienes el tema, eso es lo más importante. De hecho, sí. La Ana nos ha pedido realizar una obra que hable sobre el impacto de la contaminación del agua en todo el mundo. Entonces déjame buscar, que creo que tengo el ejemplo perfecto para ti. Vamos a ver aquí. ¿En serio? Sí, aquí está. Te lo voy a compartir. Gota y Martín contra el monstruo contaminador. Lo leemos. ¿Es en serio? Este es el momento para el cual estaba esperando toda mi vida leer algo frente a una audiencia tan grande. Ese es el espíritu. Yo leo las acotaciones, que son las indicaciones que en las obras de teatro se les hace a los personajes. Cómo que entran por aquí, salen por allá, o sobre cómo hacen algo importante que no van a decir con palabras.
Muy bien, ¿podría repetirme cómo es que llamamos a esas cosas que los actores no dirán con palabras? Acotaciones. Yo las voy a leer y también los diálogos que corresponden a los personajes de contaminación y agua. Perfecto, me queda clarísimo. Entonces, ¿qué voy a leer yo? Porque, ¿sabe? No sé si esté preparado. Nos ve todo el Perú en este momento. Para que algo salga bien, primero hay que intentarlo. Me gusta mucho esa actitud. Vamos a hacerlo entonces. Muy bien. Tú, Rodrigo, leerás los personajes de Gota y Martín. ¿Está bien? Ok, Gota y Martín. Los tengo. Comenzamos entonces. Perfecto, pero antes de empezar, ¿alguno tiene una especie de pasado tortuoso, un pensamiento que la atormenta? ¿Tiene mala la internet en la casa? ¿Qué te parece si lo vamos descubriendo en el camino? Ok, sí, me parece justo. Empecemos. Listo. Empecemos, ok. Fluido como el agua, entrando en personaje. Gota y Martín contra el monstruo contaminador. Acto 1. Gota es salvado. Escena 1. Se abre el telón y en escena vemos un espacio que simula un bosque. 2 árboles o plantas en el fondo del escenario y una tela azul que cruza en diagonal el escenario, simulando un río. Se reproducen por los parlantes el sonido del río y de las aves. Entra Gota perseguido por contaminación. Voy a acabar contigo, gracias a la ayuda de todos los humanos que les encanta contaminar. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Este monstruo me va a matar! Agua entra en escena. ¿Qué pasa, Gota? ¿Quién quiere acabar contigo? ¿Quién eres tú? ¿Acaso tú también quieres acabar conmigo? No, todo lo contrario. Voy a defenderte de este monstruo. Soy quien les da vida a los ríos, lagos y mares. Soy el mago de las aguas. ¿De dónde saliste tú? Vete y déjame en paz. Soy contaminación y voy a destruir los ríos, el aire y todo el planeta. No te lo voy a permitir. Así, mira cómo tiemblo de miedo. Entra Martín corriendo. Gota, ¿qué está pasando? Hola, compinche. No te preocupes. Solo estoy dándole un poquito de suciedad a esta inocente Gotita. ¡Sálvame, Martín, amigo! ¡Me estoy contaminando! ¿Pero por qué? No te va a pasar nada. Este monstruo es solo basura. Agua hay un montón en el mundo, es infinita. Es tanta que seguro puede diluir a esta fea porquería. No pasa nada. Por personas equivocadas como tú, es que el monstruo de la contaminación ha llegado hasta aquí. ¿Sabías que, según la Autoridad Nacional del Agua, de toda el agua que existe en el mundo, solo el 2.5% es agua dulce consumible para el ser humano? ¿Qué? ¿Solo el 2.5% de toda el agua que existe en el mundo es agua dulce y consumible para el ser humano? No puedo creer ese dato estadístico que acaba de ser revelado. Uy, será pan comido destruir este planeta. No dejaré ni una gota. Ah, eso es mentira. El mago de las aguas está en lo cierto. El 97.5% de agua que se encuentra en mares y océanos es salada. No se puede consumir. No pensé que estábamos tan mal. O sea, pero 97.5% de toda el agua en el planeta no se puede consumir. Es una locura cómo hemos llegado a estar tan mal. De hecho, no lo estábamos. El Perú es un país privilegiado. Cuenta con 1.89% de la disponibilidad de agua dulce en el mundo. Por ello, debieron cuidar esa agua dulce y administrarla con justicia y equidad para todos. Pero no lo han hecho. Mago de las aguas, yo estoy dispuesto a seguir tus recomendaciones para luego ir a contarle a mi familia y así salvar todos juntos a Gota y a todo el agua del mundo. Bien dicho, pequeño humano. Gracias, Martín, gracias. Si no fuese Gota, seguro que botaría una lágrima de emoción, como lo hacen ustedes, los humanos. Basta de sentimentalismos acuosos. No dejaré nada. Contaminaré toda el agua del planeta.
No lo permitiré. Rápido, mago, ¿qué debo hacer? Sigue estos consejos. Cierra el caño al lavarte dientes y manos. Báñate sin desgastar agua y mientras te enjabonas, cierra el caño. Usa la lavadora solo 2 veces por semana. Sí, y también organiza los residuos sólidos, separando el plástico y vidrio, así como el papel y los residuos orgánicos. Y no quemes basura. Tampoco tires basura al piso, ni al mar o ríos, ni arrojes el papel higiénico dentro del water. Y por último, jamás tires aceite a ningún tipo de cañería. ¿Crees que tú solito vas a poder detener mi ola de destrucción? El agua desaparecerá y se quedarán sin alimentos ni energía. Será el fin del planeta. No estoy solo. Tengo a mi familia, a mis amigas, amigos y a todo el Perú que hará de todo por salvar el planeta. ¡No me vencerás! Gritemos a una sola voz para destruir a este monstruo que nos oigan en todos los rincones del país. El agua es vida. Cuidarla y no contaminarla es nuestro deber. Martín, Agua y Gota rodean a contaminación y gritan fuerte la frase: el agua es vida. Cuidarla y no contaminarla es nuestro deber. El cuerpo de contaminación se reduce y desaparece. Todos se abrazan y celebran. ¡Gracias, Perú! Martín se separa en una parte y le habla al público. El Perú ocupa el 8º lugar en el ranking mundial de países con mayor cantidad de agua. En nuestro país se encuentra el río más caudaloso del mundo, el Amazonas, y el lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Contamos con miles de lagunas, cientos de ríos y con una gran cantidad de glaciares. Debemos aprender a cuidar, proteger, amar y respetar estas increíbles riquezas hídricas. Pensemos también en todos los seres que viven dentro de los mares, ríos y lagos. Nosotros somos responsables de todos ellos. El planeta está hoy más que nunca en nuestras manos. ¡Qué excelente obra! Ese momento en el que Martín, la Gota y el Mago de las Aguas se unen y derrotan al monstruo de la contaminación me pareció fascinante. Ojalá yo pudiese escribir algo así de bueno, profesor. Bueno, en el fondo de cada historia que nos emociona y encanta en una obra de teatro, ¿qué es lo que hay? Un buen libreto teatral, ¿cierto? Exactamente. El guión o libreto es donde se desarrolla la secuencia de acciones que realizan los diferentes personajes. Porque algo que debes saber muy bien es que en un guión teatral, más que escribir palabras, lo que hay que hacer es transcribir acciones de cada uno de los personajes. Acciones. ¿Así no se trate de una obra de acción o una obra de guerra? No importa el género, acciones son las cosas que hacen los personajes y tienen que ver con sus búsquedas y objetivos que tengan. Ok, entiendo, me queda claro. ¿Qué te parece si revisamos paso a paso el guión que nos ha servido de ejemplo? Me parece excelente, profesor. Pero antes, amigos, ¿siguen con nosotros? Perfecto. ¿Qué les pareció esta obra? Fascinante, ¿no creen? Pues ahora es momento que nosotros redactemos la nuestra. Y para eso van a necesitar lápiz y papel. ¿Lo tienen a la mano? ¿No? Ok, no se preocupen. Toda gran obra teatral cuenta con un intermedio. Así que aprovechemos nuestro pequeño intermedio, para que puedan ir a conseguir lápiz y papel. Y recuerden, cuando vayan al baño, a lavarse las manos, como hemos aprendido en la obra que acabamos de leer, cuiden el agua. Vayan por lápiz y papel y volvemos para escribir nuestra obra. ¡Ya los espero! ¡Bienvenidos de vuelta! ¿Están listos? Porque yo ya lo estoy. ¡Sí! ¡Fantástico! Muy bien. Veamos. Visualicemos el texto del guión teatral que acabamos de dramatizar para saber qué es aquello que necesitamos tomar en cuenta para hacer el nuestro. A ver,
¿Qué detalles pudimos notar a simple vista? ¡Exacto! ¿Te diste cuenta de que aparecían los nombres de los personajes y luego lo que ellos dicen? Muy bien, esos son los diálogos. Y así como ese detalle en el guión, hay distintos elementos que debes saber muy bien antes de empezar la aventura de escribir tu propia obra de teatro o tu propio guión. Así es, y para eso les comparto algunos conceptos importantes sobre lo que es un guión. Primero, el guión teatral es un escrito que contiene la historia que será protagonizada por personajes de la obra. Segundo, todas las historias que cuentan con un guión teatral constan de una estructura interna, el inicio, el nudo y el desenlace. Tercero, la finalidad de un guión es ser el soporte y guía para todos los involucrados de la dramatización: director, actores, escenógrafos, vestuaristas, sonidistas, que tengan claro todos los aspectos de la obra. Y por último, el guión permite que los personajes, representados por los actores, sepan qué van a decir cada uno. Por ello siempre se presenta a modo de diálogo. Sí, eso es básico, profesor. Eso es lo que diferencia a los guiones de los cuentos, los relatos o las novelas. Tal cual. Solo sabemos qué dicen o qué cosas son muy importantes que hagan. Nadie nos da detalles sobre lo que piensan. Esos vacíos están para llenarse cuando la obra se realice o se ponga en escena. ¿Sabe qué? Eso me recuerda a una famosa frase de teatreros. El teatro está para representarse, no para leerse. Sí, es que el fin último del guión teatral es cobrar vida en el escenario. Ahora, profesor, hay algo en lo que me interesaría ahondar un poquito más y es en la estructura particular de los guiones. ¿Podría comentarme más al respecto, por favor? Por supuesto. Como podemos ver en el ejemplo, hay palabras y detalles que podemos notar a simple vista y que vamos a presentarlos a continuación. 1. Las acotaciones. Estas son las instrucciones que guiarán al lector en su presentación, pues dan detalle de la escena, de la escenografía, de cómo se va a presentar en el escenario o sus emociones. Estas acotaciones siempre se presentan con letra cursiva y cuando están dentro de un diálogo, además estará entre paréntesis, como ves en el ejemplo. Los actos. Estos son los que permiten distinguir un cambio importante dentro de la historia. Por ello, cuando vayas a un teatro, o si ya pudiste hacerlo, cada vez que iniciamos un acto, se abre el telón y al final se cierra. En cada acto puedes colocar opcionalmente un nombre que permitirá identificar de qué tratará este. Las escenas. Ellas se distinguen porque implican un cambio de personajes en la escena, ya sea que entran o salen, o un cambio de espacio o tiempo. Los personajes. En el guión se deben colocar siempre los nombres de los personajes. Estos se colocan en mayúscula y permiten identificar cada vez que participan del guión. Los diálogos. Son palabras u oraciones que serán expresadas de forma oral por los personajes. Esto es importante porque es el material que necesitan los actores para ensayar y estudiar lo que dirán antes de la presentación. ¡Genial! Ahora sí, está clarísimo, ¿no creen? Hay que tener en cuenta que normalmente en la primera acotación de cada obra es que se hace una descripción del lugar que se quiere representar el desarrollo de la historia. En nuestro caso es muy importante, porque vamos a tener que ser dramaturgas y dramaturgos, directores, escenógrafos, vestuaristas y hasta actores de nuestra propia obra. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ser unos pulpos del arte escénico. Seguro que lo harás muy bien, Rodrigo. Bueno, veamos el ejemplo de cómo describieron el escenario y otros elementos en la primera acotación en la obra Gota y Martín contra el monstruo contaminador.
Como verán, se describe a detalle los elementos que componen la escenografía y además acotan los efectos de sonido, que también son muy importantes para el desarrollo de la obra. Para eso sirve el teatro, para proyectar y motivar nuestros sueños. ¿Sabe qué? Me agrada mucho esa frase. Creo que la voy a colocar en nuestra obra. Gracias, muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos, a mis amigas y amigos y a mí para preparar nuestro propio guión teatral. Pero antes de que se vaya, quisiera saber si nos puede dar algunas últimas recomendaciones, profesor. Sí, Rodrigo, por eso les voy a dar 8 consejos que les van a ser de mucha utilidad. Muy bien, 8 consejos. Ya lo saben, tengan algo listos para apuntar, va a ser muy útil. Punto 1. Ten siempre en cuenta el tema o situación que se abordará. ¿Para qué vas a escribir esta historia? Todo guión parte de una idea, así que recuerda, en esta ocasión, la ANA nos ha convocado para abordar el tema del cuidado del agua y por ende de distintos seres o elementos de la naturaleza. Deja que la inspiración venga a ti, no te desesperes. No desesperar. Sí. Perdón, es que el lapicero no escribía. Punto 2. Determina un ser o elemento de la naturaleza que esté amenazado por la contaminación del agua. Él será tu protagonista. ¿Ya tienes en mente a uno? ¿Puede ser una gota de agua? Una gota o un chorrito o el río Amazonas entero o quizás un pequeño colibrí. Tú decides. Genial, voy a pensar en mi protagonista. Punto 3. Te recomiendo que primero escribas esta historia desde el inicio hasta el final, a modo de resumen, sin diálogos. Eso no será tu guión, sino más bien una base. ¿Y voy a poder hacer cambios después de tener esta base hecha? Puedes hacer todos los cambios que quieras. Imagina cómo iniciará la historia. ¿Qué conflicto se presentará después? ¿Qué solución se presentará al finalizar? Eso demanda mucha imaginación, eso es lo importante. Punto 4. Ahora sí define quiénes serán tus personajes. Definir personajes. Te recomiendo hacer una lista al inicio de tu guión. ¿Crees que todos pueden ir en el mismo orden? Pues no, debes colocarlos de mayor a menor protagonismo. Recuerda, Rodrigo, todas y todos los que nos ven pueden involucrar a su familia como personajes. Creo que voy a basar a mi personaje principal en un joven y talentoso estudiante, entusiasta de la actuación y que se llamará R, como Rodrigo, pero más enigmático. Punto 5. Imagina el lugar donde se desarrollará tu historia. ¿Sabes para qué te servirá esto? Creo que sí, pero preferiría que usted nos lo explique. Imaginar el lugar de la historia nos ayudará a determinar los escenarios que serán necesarios. Por ejemplo, el pedido que les ha hecho la ANA. Los escenarios dependerá del ser o elemento de la naturaleza que hayas elegido. Puede ser la selva, la sierra, la costa o algún lugar imaginario. ¿Puede ser cualquier lugar? El límite es la imaginación. Te recomendaría siempre que transcurra en algún lugar del Perú. En ese caso, creo que el lugar ideal será el Perú. Punto 6. Define en cuántos actos va a estar dividido tu guión. Le puedes ir asignando un título y anda pensando cuánto tiempo durará, qué recursos visuales o auditivos utilizarás. ¿Ya los tienes en mente? Casi, profesor, pero mejor siga usted mientras yo los tengo más claros. Muy bien. Punto 7. Al resumen general de la historia, divídelo por escenas y haz una descripción detallada de lo que va a suceder en cada escena. Esto te servirá como acotaciones. Perfecto, ya tenemos 7 puntos. Falta uno, profesor. Muy bien, así es. Y para terminar el punto 8, aquí llegamos a una de las partes más importantes del guión, el diálogo. Tranquilo, no te asustes. Verás que después de todo el trabajo realizado hasta el momento, ya lo tienes casi todo. Todo lo que escribas en el diálogo será hablado por los personajes. Así que para eso te doy un consejo de Yapa. Lee en voz alta todo lo que escribas
de modo que puedas notar inmediatamente si suena bien o si necesita algún cambio. No olvides las acotaciones. Esta será tu primera versión. Excelente, profesor, muchas gracias. Ya sabes, lo más importante es el tema y el mensaje. Y pide apoyo a tu familia para que lean tu guión y te den recomendaciones. Luego, haces los reajustes necesarios y vas a tener la versión final. Ahora sí, ya estás más que listo para escribir tu propio guión. Muchas gracias, profesor, ha sido extraordinario como siempre. Gracias, Rodrigo. Nos vemos pronto. Qué importante es recordar, ¿no, Yorick? Sí, yo ya me estaba olvidando de algunas cositas sobre la estructura del libreto o guión teatral. Espero que, como a mí, a ustedes también les haya ayudado mucho este repaso. Recuerden la importancia de la planificación, porque sin ella, la dramatización estaría perdida. No sabríamos quiénes son los personajes, cuál es la secuencia de la historia, cómo inicia, dónde está el conflicto y cómo se soluciona. Ni qué recursos necesitaríamos para hacer la obra de teatro. Sería todo un desorden, un desastre. Estaríamos perdidos. Bueno, quizás estoy exagerando un poco, pero es porque este tema de verdad me apasiona. Lo que sí es cierto es que ahora te toca poner en práctica las habilidades planificadoras y creativas creando un nuevo texto teatral. Elige el tema que más te guste y haz volar tu imaginación, ¿de acuerdo? ¡Nos vemos mañana! Muy bien, Yori, otra vez, ¿sí? Aprendo en casa. Hola chicas y chicos, bienvenidos a un programa más de Aprendo en Casa. Seguro recuerdan que en estas semanas hemos reflexionado sobre los valores que nos identifican como peruanas y peruanos. Hemos plasmado también nuestras observaciones a través del lenguaje artístico en expresiones como el teatro de sombras, por ejemplo. Durante esta semana tuvimos el reto de empezar a escribir y diseñar nuestro mural. Por todo eso, el día de hoy haremos un repaso en torno a una etapa muy importante para la escritura y que de hecho es importante para cualquier tipo de creación. Ya lo sabes porque has realizado lo mismo para tu trabajo de teatro de sombras. ¿Recuerdas cuál es el primer paso? Muy bien, la planificación. Recordaremos qué es un mural, cuál es su importancia, e identificaremos los aspectos clave para realizar nuestra planificación, así como los criterios a tener en cuenta para hacerlo. Estoy segura de que será muy importante y útil recordar esta sesión. ¿Listas y listos? ¡Ahí vamos! Hola amigos y amigos en sus hogares. Como ya saben, esta actividad está dirigida a estudiantes de segundo de secundaria, pero pueden pasarle la voz a toda su familia. ¡Háganlo! Esta actividad es muy especial. Hace poco hemos trabajado en nuestro propio teatro de sombras y hoy seguiremos conociendo un poco más sobre las artes visuales y de figuras literarias. Miren estas imágenes. ¿Ustedes creen que esto tendrá que ver con lo que vamos a aprender? Pues sí. A lo largo de estas semanas hemos buscado representar de diversas formas cuáles son los valores que nos identifican como peruanas y peruanos. ¿Pueden adivinar qué es lo que haremos para representarnos hoy? Claro, seguro ya lo notaron. Así es, hoy vamos a conocer más de los murales y vamos a planificar el nuestro. Seguro que suenan frases como peruana como la papa, o frío como el hielo, o una clásica por la que todas y todos hemos pasado. Me han roto el corazón. Cuando te enamoras, suelen escaparse este tipo de frases. Como alguna vez alguien me escribió a mí una carta que decía: mis ojos brillan como dos luceros. ¡Qué locura!, ¿no? Pero siempre que escribimos así, lo hacemos con algún propósito detrás.
Todas y todos buscamos transmitir nuestras ideas, nuestros sentimientos. Lo que tal vez no hayas notado es que cuando usas esas expresiones curiosas, estás utilizando diversos recursos textuales. ¿Te gustaría saber un poco más al respecto? No te preocupes, que en el proceso de planificar nuestro mural, plasmaremos nuestras ideas a través del uso de figuras retóricas. Los murales que nos acompañan en la calle no son algo que hemos hecho recién, nos han acompañado desde la prehistoria. Las primeras imágenes fueron descubiertas en las paredes de cavernas, como la Toquepala, en la región de Tacna, en espacios donde, a través de las pinturas, nuestros antepasados contaban las actividades que realizaban. Estos primeros murales son conocidos como pinturas rupestres. ¿Ven lo que suelen representar? Así es, la vida en aquellos días, caza de animales, rituales con fuego. ¿Te imaginas vivir así? Bueno, vamos a detenernos un poco porque tenemos a alguien esperando pacientemente en su pantalla. Y tal vez ella tenga algo más que compartir con nosotros. Hola profesora, ¿cómo está? Todo bien, Yanira. He estado trabajando en un proyecto que me ha estado demandando tiempo. ¿Ese proyecto acaso es un mural? Efectivamente, se trata de un mural que se me pidió para conmemorar el bicentenario de nuestro país en Avenida Arequipa. Suena súper emocionante. ¿Y es posible hacerle preguntas? Por supuesto. ¿Qué les gustaría saber? En primer lugar, cuéntanos un poco sobre la experiencia de ser artista. Bueno, esa es una pregunta muy compleja. Verás, muchas veces el arte es menospreciado porque no se tiene en cuenta todo el valor sociocultural que contiene. El arte es la esencia de las personas que lo crean y son una gran manera de afianzar la identidad colectiva. Lamentablemente, dadas las múltiples brechas socioeconómicas que nos separan, muchas veces se piensa que el arte es una pérdida de tiempo, porque no tiene el valor práctico que tendrían, por ejemplo, ¿Un mecánico o una ingeniera? Exacto. Sin embargo, es innegable el valor creativo y de identidad que trae consigo el arte, en cualquiera de sus formas. No solo los murales, sino también la poesía, la fotografía, el teatro. Toda expresión artística que se te pueda ocurrir. Pero, ¿sabes? He contactado con algunos amigos para que nos acompañen hoy y nos compartan sus procesos creativos. ¿Los has invitado al programa? Están esperando a salir nada más. Hola, únanse a la sesión. ¿Podrías contarnos un poco sobre el proceso que has seguido para la creación de tus murales? Para la creación del mural, creo que una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es primero las ideas, los conceptos, y a partir de ahí buscar imágenes que nos refieran esos mismos conceptos. Ya después el tema de la pintura y dónde se va a pintar creo que es algo que pasa a segundo plano y que se puede ir buscando a medida que uno realiza el trabajo. ¿Qué materiales o qué estilo trabajas? Normalmente uso latas de pintura o pintura de pared, que puede ser látex o látex satinado, que es lo que normalmente uso. De ahí, para cubrir áreas más grandes, uso rodillos para ahorrar tiempo, y para dibujar y pintar cosas más específicas sí uso brochas y pinceles. También puedes usar botes que encuentres o reciclando cosas para crear más colores. ¿Qué hay del proceso creativo? Porque me imagino que debe ser completamente diferente. Sí, primero veo el lugar donde voy a pintar el mural para que lo que yo pinte sea correspondiente al sitio. Luego hago una lluvia de ideas y de acuerdo a eso busco información e inspiración y con eso hago un boceto. Cuando has utilizado frases para tus trabajos, ¿cómo las has seleccionado? Para seleccionar frases para mis murales creo que terminan siendo un resultado de otras actividades que hago, como poder escuchar entrevistas, leer libros, ver películas. Siempre creo que lo importante es estar sensible a esas pequeñas frases o textos que a uno le interesan y después poderlas trabajar, ¿no? Con conceptos, imágenes y demás cosas que puedan complementar esas ideas. ¿Cuáles son los elementos más importantes en una frase? Lo que busco al crear una frase es de que invite a ver el mural de una manera distinta, y los elementos que uso normalmente son del contexto. Ya puede ser
el río de una ciudad o la montaña de un pueblo, el nombre de alguien importante en el lugar, para que de esa manera el mural se sienta con más sentido en el sitio. Finalmente, ¿qué buscas generar en tu público cuando realizas un mural y cuando incluyes frases? Busco generar conciencia ambiental y también emociones como alegría al ver arte en las calles. Muchas gracias por todo. Ha sido muy interesante todo lo que estos artistas nos han contado sobre el mundo del arte y sobre los murales, que como ya saben son otra forma amigable de dar a conocer nuestras ideas, pensamientos y propuestas. Un medio más para abordar algo que queremos comunicar. No olvides que siempre debes contar con permiso para utilizar el espacio para tu mural, ya sea una pared, un muro, un cerco. Eso si estuviéramos fuera de cuarentena. Perdona si te emocioné un poquito. Hoy vamos a tener que hacer nuestro mural en una hoja o en un conjunto de hojas. Mejor si son recicladas. Ahora, si deseas, puedes pedir permiso en casa para que te dejen pintar tu mural en una pared o en un muro. No olvides que puede ser del tamaño que desees. En este momento vamos a empezar a planear nuestro mural. Tenga a la mano lápiz, muy bien tajado, y papel. Mucho papel. Tengo muchas ideas en la mente, pero no puedo evitar pensar en la frase que podría acompañar nuestra imagen. ¿Todo bien, Yanira? Sí, lo que pasa es que cuando escucho sobre frases me provoca rimar un poco. Vamos a ver si me sale. No se detengan más, es hora de empezar, de plasmar en un mural toda la creatividad, de recordar los valores del Perú. ¿Cuáles son los que observas tú? En mi mente toda imagen va volando. Nadie adivina lo que me quedo pensando, pero hoy llegué, después de dar clase en secundaria, a recordarles las figuras literarias. Perdonen, chicas y chicos, hace mucho que no me ponía a rimar. Lo importante hoy, amigas y amigos, es que aprendamos que hay todo un arte detrás de crear frases. Las personas que se dedican a rapear, por ejemplo, lo conocen muy bien y saben también que para crearlas necesitamos conocer las figuras literarias. Tal vez Magyani pueda contarnos un poco más de ellas. Sabes que cada cosa tiene su razón y las figuras literarias son transformación. El arte de convertir el lenguaje común en frase bella y expresiva, como para canción. No te confundas que la teoría es muy amplia y hay algunas reglas que todos los días cambian. Te he sacado de tu rutina diaria para recordarte 3 figuras literarias. 1. ¿Cuál es el número 1? El símil es nuestra primera figura. Establece semejanza entre 2 criaturas, 2 seres, 2 lugares, 2 cosas. Usa cualquiera de los siguientes conectores. Como, tal como, igual que, entre otros, entre otros. ¿Cuáles dices tú? Como, tal como, igual que, entre otros, entre otros. Eso estuvo genial. Gracias, pero solo para asegurarnos, recuerden que el símil es una comparación entre 2 elementos. Miren este verso de Juan Ramón Jiménez. El poeta compara un tesoro y un corazón, ambos abriéndose al soplo de tu brisa, que podría entenderse como el amor de alguien que le gusta. ¿Qué te parece si nos terminas de decir las otras 2 figuras? ¿Las otras 2? Mencionaste hace un momento que venías a recordarnos 3 figuras literarias. Es verdad, como ya me gustó eso, voy a intentarlo. La figura 2 atribuye características o habilidades propias de humanos a animales, objetos, seres inanimados. Le puedes dar manos o voz a una nación, es la magia de la personificación. Dar cualidades humanas. ¿A qué? A animales o cosas inanimadas. 3. ¿Cuál es el número 3? Hipérbole es lo último que veremos. Por esta palabra entendemos una completa exageración para sonar con mayor convicción. Una exageración. ¿Para qué? Para sonar con mayor convicción. Por hoy día ya he cumplido mi misión, he compartido mis palabras de corazón y espero que se queden sus ideas diarias, seguir conociendo más sobre figuras literarias. ¿Qué tal talento escondido tenías? No suelo compartirlo mucho, pero creo que esta vez valía la pena. Vamos a repasar un poco lo que seguro ya dije mientras rimaba. La personificación consiste en dotar de propiedades o cualidades humanas animales o seres inanimados. Tomemos el siguiente verso de García Lorca como un ejemplo. La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba.
¿Qué piensas de este verso? ¿Acaso la muerte te puede mirar? No, ¿cierto? Pero de eso se trata la personificación. Ahora, con la hipérbole la historia es diferente, porque con ella ya no comparamos, sino que hacemos una exageración desmesurada, mediante la que se pretende realzar alguna cualidad o dar mayor expresividad y convicción a lo que se menciona. Vamos con un ejemplo más. Un verso de Garcilaso. Yo romperé a fuerza de brazos un monte espeso que otro no rompiera. ¿Te das cuenta? ¿Crees que con estos brazos podría romper un monte? ¿Qué dices? No. Mejor no me respondas, ya sé que no. La hipérbole, como ves, exagera las cosas. En el mundo de las figuras literarias encontrarás muchas más, pero he querido hoy mostrarles solo 3 para que así puedas darte algunas ideas y crear una frase para tu mural. ¿Qué dices? ¿Se sienten listas y listos? Vamos, pongan manos a la obra. Ahora es el momento de planificar nuestro trabajo. Pero antes, no olvidemos que también es bueno recordar las precauciones para esta época de cuarentena, como lavarnos las manos con abundante agua y jabón cada vez que podamos. Y ya saben, por al menos 20 segundos. Esto es para acabar con el virus que nos rodea. Ahora, hemos aprendido sobre arte, murales, figuras literarias. Y lo que sigue es que la profesora también nos enseña a planificar y ejecutar nuestro mural. Ahora tienes unos minutos para asegurarte de tener lápiz y papel en la mano. Ahora mismo regresamos. Hola de nuevo, amigas y amigos. Espero que ya estén listos con sus materiales a la mano para que la profesora nos cuente un poco sobre la planificación de su trabajo como muralista. Para continuar con nuestra sesión, ¿recuerdan los pasos que seguían nuestros invitados de hoy para planificar sus murales? Para la creación del mural, creo que una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es primero las ideas, los conceptos, y a partir de ahí buscar imágenes que nos refieran esos mismos conceptos. Así es. Primero debemos pensar qué valor queremos plasmar en nuestro mural. Observemos el siguiente. Este mural del artista Paulo Sierra muestra a 2 personas abrazándose. Además, en la cinta que observan ahí se ha incluido la frase «Somos el grito de las que ya no tienen voz». ¿Qué ideas se te vienen a la cabeza? Yo puedo pensar que son madre e hija, pero también puedo pensar en solidaridad, compañerismo, fortaleza. Y la frase además puede llevarme a pensar en las protestas reclamando la violencia contra la mujer, algo que es tan normalizado en algunos grupos de nuestro país. Pero cada quien puede leer y entender algo diferente, claro que de acuerdo a su experiencia previa o a su contexto sociocultural. Les pregunto a ustedes en casa, ¿qué es lo que quieren comunicar con su mural? ¿Recuerdas que nuestro mural gira en torno a los valores que nos representan como peruanas y peruanos? Ahora, tratemos de ser un poco más específicos. ¿Qué valores te gustaría representar en tu mural? Date un momento para pensar. Recuerda que los valores son diversos y podríamos hacer una lista gigantesca de los valores que nos representan como peruanas y peruanos. Junto a cada palabra que se te ocurra, puedes ir dibujando figuras que creas que la representen. Por ejemplo, mira estos murales. Yo veo esta imagen y se me viene a la mente la idea de libertad. Este gato, por ejemplo, podría representar la curiosidad. Mira cómo levanta su mirada. ¿Podría ser valentía quizás? Eso ya depende de la interpretación de cada quien. Ahora es hora de imaginar tus figuras. ¿Qué valor elegirás? Una vez elegido tu valor, pensemos en 2 elementos. Por un lado, la imagen y los trazos. Y por otro lado, la frase que acompañará nuestro trabajo. No olvides hacer una buena selección de la imagen y frase que pueden transmitir de la mejor manera el valor que has elegido. Es importante tener presente que al establecer el propósito de lo que vamos a elaborar, se puede tener una idea más clara del camino que va tomando nuestra planificación hacia la meta que vamos a alcanzar con nuestro mural. En tu caso, este trabajo es para mostrar qué valores nos representan como peruanos. Tenlo siempre en cuenta. Hola, Yanira. ¿Puedo agregar algo? Perdóname, pensé que ya te habías ido. Me demoré un poco preparando algunos materiales para pintar más tarde, pero ya estoy aquí. No hay que olvidar a quienes nos estamos dirigiendo con nuestro mensaje. ¿Recuerdan que la semana pasada, cuando trabajábamos nuestro teatro de sombras, aprendimos que este punto era muy importante? Entonces,
ya todas y todos tienen clara la inmensa diversidad cultural de nuestro país, y no solo en cuanto a características regionales, sino también factores como la edad y las afinidades. Recuerda que tenemos un propósito. ¿En qué población quieres impactar más? ¿En los jóvenes, adultos, en niños? Piénsalo bien y anótalo. ¿Qué imágenes podrían impactar más en esa población? Con eso en mente, ya pueden trabajar en la frase de su mural. Efectivamente, vamos a hacer un repaso. Cuando empecemos a crear nuestra frase, podemos usar las figuras literarias para embellecer o dar potencia a nuestra frase. ¿Recuerdan las que hemos aprendido hoy? El símil, la personificación y la hipérbole, exacto. Y además te quiero contar de una cuarta figura que es ampliamente conocida en la poesía. Estoy hablando de la metáfora. La metáfora, al igual que el símil, utiliza el recurso de la comparación. Pero no hay palabra que muestre esa comparación. No hay como, tal como o igual que. La metáfora sustituye un elemento por otro de esta forma. El océano de tus ojos es bello y especial. Tus manos son ramos de olivo. Con esas cuatro figuras en mente, piensa cuál es la que te gustaría utilizar para redactar tu frase impactante en el mural. Creo que ya tienen todos los recursos necesarios para tener una idea clara de su mural, ¿no te parece? Yo creo que sí. Ya están todas y todos listos para continuar. Quiero compartirles este recuadro, que alguna vez me ha sido útil para ordenar mis ideas sobre los murales. Dale una mirada, porque contiene todas las preguntas que debes contestar. Revisemos cada pregunta. 1. ¿Qué queremos comunicar? 2. ¿A quién nos dirigiremos? ¿En qué población quieres impactar? ¿En los jóvenes? ¿En los adultos? ¿En niños? 3. ¿Qué valor de los peruanos te gustaría representar en tu mural? 4. ¿Qué imagen se relacionará mejor con el valor elegido? ¿Qué imágenes utilizarás para lograr impactar en esa población? 5. ¿Qué frase relacionada al valor elegido podré incluir para acompañar mi imagen? 6. ¿Cómo podríamos embellecer nuestra frase? No te olvides que para lograr esto debemos utilizar cualquiera de las figuras literarias que aprendimos hoy. El símil, la personificación, la hipérbole o la metáfora. Cualquiera de ellas, bien utilizada, puede generar distintas emociones e impactar en el destinatario. Después de estas 6 preguntas, ¿la tienen más clara? Ahora, Yanira, para concluir la planificación, solo debemos tener en cuenta unos criterios finales. 1. El diseño del mural, compuesto por imágenes y frases. 2. La coherencia del mensaje. Y 3. El uso de recursos gramaticales y ortográficos. Para este trabajo no olvidemos que podemos hacer uso de figuras literarias o retóricas para poder contribuir en el sentido del texto que escribimos en el mural. Es importante tener en cuenta también un uso correcto de puntuación y ortografía, así como una caligrafía que permita comprender lo que queremos transmitir. Claro que sí, profesora. Un mural siempre transmite ideas. Sabemos también que antes de diseñar nuestro mural debemos pensar sobre qué es lo que queremos comunicar. Una vez decidido esto, pensamos en el público al cual va dirigido, o sea, si mis espectadores son jóvenes como nosotros, niños o adultos. Definitivamente con estos últimos datos no hay forma en que ustedes no estén listos para dar rienda suelta a su imaginación y así crear su mural representando los valores del Perú. Profesora, ha llegado el momento de las preguntas. La primera viene de Julia, quien es madre de familia. Gracias a todas las madres que nos sintonizan. Aquí viene la pregunta. ¿Podemos considerar el arte mural como una estrategia de expresión? Hola Julia, gracias por tu pregunta. Por supuesto que un mural es una forma de expresión y hasta de concientización. A través de los murales podemos llegar a muchas personas y podemos transmitir un mensaje enfocados en un propósito. Además de ser una forma artística de expresión,
Los murales son una manera de embellecer los espacios públicos con figuras y frases que, no nos olvidemos, se logran con buenas estrategias de expresión escrita. Lamentablemente, aún queda mucho prejuicio con respecto al arte callejero, pero ten por seguro que un mural es una gran estrategia para que los y las estudiantes escriban de manera creativa y tengan en cuenta criterios como los que hemos conocido: la adecuación, coherencia y el uso de recursos gramaticales. Gracias, profesora. La siguiente pregunta llega desde Puerto Maldonado. Charo nos consulta: ¿por qué es importante tener claro mi propósito al planificar mi mural? Hola Charo, no olvidemos que es importante porque, como vimos, el diseño de un mural parte de una intención, la intención de expresar una idea o fomentar un valor. Esta idea o valor guía la elaboración del mural. Ahora Reinaldo nos escribe desde la ciudad de Chiclayo y nos pregunta lo siguiente: ¿qué puedo lograr a través del uso de las figuras literarias? Gracias por la pregunta, Reinaldo. Las figuras literarias, como bien vimos anteriormente, son recursos estéticos que embellecen y particularizan nuestro discurso. Lo que podemos lograr con estos recursos es llamar la atención sobre un determinado tema y causar impacto en quienes los leen. Nuestra última pregunta viene desde el sur, en Tacna, donde nuestro compañero Alberto nos consulta lo siguiente: ¿por qué es importante su uso para transmitir mi mensaje? Hoy también aprendimos sobre algo llamado figuras literarias o retóricas, Alberto. Están muy presentes en la pluma de muchos grandes representantes de la literatura clásica contemporánea. Fue tal su acogida entonces que se fueron poco a poco incorporando en nuestra habla coloquial, es decir, al habla que usamos cuando interactuamos con nuestras familias y amigos. El uso de estas figuras es importante para dinamizar nuestro discurso. No dejes de usarlas. Podrías terminar inventando nuevas maneras de decir las cosas. Muchas gracias por habernos acompañado, profesora. Realmente ha sido una jornada intensa. Ha sido un gusto, Yanira. Y gracias a todos y todas ustedes. Realmente la he pasado muy bien. Nos vemos pronto. Chao. Chao, profe. Después de esto, ¿has vuelto a recordar cómo se hacía la planificación del mural? ¿Identificaste otra vez los criterios que debemos tener en cuenta para realizar tu mural? Perfecto, chicas y chicos. Recordar esta sesión fue muy útil porque pudimos refrescar lo que aprendimos en torno a la planificación y continuar nuestro proceso de diseño de nuestros murales desde casa. Como viste, la planificación es crucial. Es la base y soporte de tu texto. Gracias a este primer paso, planificamos el propósito de nuestro mural, su estructura, el destinatario, los recursos literarios que podemos escribir en las frases que usaremos y hasta las imágenes que acompañan el texto, entre otros elementos indispensables para lograr nuestro propósito comunicativo. Sin planificar, nuestro texto quizás no tendría coherencia, no respondería a un propósito y no sería entendible para el destinatario, porque los elementos no tendrían relación entre sí. Además, no tendríamos claridad de cómo es un mural y qué insumos necesitaremos para poder construir el nuestro. Y tampoco podríamos expresar en él lo que sentimos o queremos transmitir a quienes lo vean. Es hora de un nuevo reto entonces. Te toca planificar un nuevo mural. Por ahora, en vez de pensar en un valor para el Perú, me gustaría que imagines la siguiente pregunta. ¿Cómo te gustaría que fuera el Perú después de la pandemia? Piensa en la imagen, también en una frase y diseña el mural sobre un papel. Si te dan permiso, hasta podrías pintarlo en una pared de tu casa. Ahora, manos a la obra y nos vemos en la siguiente clase. Aprendo en casa.
Hola chicas y chicos, ¿recuerdan que hace unos días vimos cómo prepararnos para llevar a cabo una mesa redonda? ¿No lo recuerdan? Seguro fue porque no pudieron ver el programa o porque tuvieron que ayudar en casa. Pero no se preocupen, porque lo que vamos a hacer hoy es justamente un repaso sobre este tema. Veremos cuál es el origen del término mesa redonda, cuál es la secuencia de una, qué partes o secciones tiene y qué es lo que se hace en cada una de ellas. También veremos cuáles son los roles que asume cada participante y qué funciones deberán cumplir. ¿Y alguien recuerda de qué tema debía tratar la mesa redonda? Pues de cómo reducir de modo sostenible las emisiones de dióxido de carbono, ni más ni menos. Estoy seguro que será muy útil volver a experimentar esta actividad. ¡Arranquemos! Esta es la espada de Excalibur. Quien consiga sacarla será el nuevo rey de Inglaterra. ¿Les suena? En el programa anterior les comenté que hoy realizaríamos una actividad. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Sí? ¿No? Les doy otra pista. Miren lo que tengo aquí. ¡Claro! ¡Eso! ¿Y de qué forma es? ¡Ajá! Ya la tienen. El día de hoy prepararemos una mesa redonda sobre cómo reducir de modo sostenible las emisiones de CO2. Y claro, para esta actividad aplicaremos lo que aprendimos en el programa pasado de comunicación. ¿Se acuerdan qué vimos? Sí, claro. En el programa pasado aprendimos que el propósito que tenemos como escritores determina el tipo de texto que vamos a escribir, es decir, la intención comunicativa. También aprendimos a reconocer las ideas principales y secundarias, lo que nos va a ayudar a comprender mejor los textos. En el programa de hoy, amigas y amigos, conoceremos un poco más sobre el desarrollo de una mesa redonda y les daremos algunas pautas y recomendaciones para que puedan realizarlo en familia. Tal vez hayan compartido algunas técnicas para comenzar a reciclar o reducir el consumo de energía. Y en ese intercambio de ideas, ¿notaron que no todos tienen el mismo punto de vista? ¿O acaso tienen todas las mismas sugerencias sobre cómo aportar en el cuidado del planeta? Para que entiendan mejor el punto al que quiero llegar, les voy a decir qué es exactamente una mesa redonda. Una mesa redonda es una conversación oral y estructurada entre un grupo de personas, refiriéndose a un tema en específico. Nosotros desarrollaremos la mesa redonda porque nuestro objetivo es conocer los diferentes puntos de vista sobre cómo reducir de modo sostenible las emisiones de CO2. Les dije que era una conversación estructurada. ¿Saben por qué? Porque siguen ciertas pautas. La mesa redonda es dirigida por una moderadora o un moderador y los participantes intervienen siguiendo unas reglas. Normalmente participan entre 4 y 6 personas y cada participante aporta con un punto de vista claro y bien fundamentado. Se me ocurre una manera más divertida de explicarlo. Esperen un ratito. ¿Quieren escuchar sobre el origen de la mesa redonda? ¿No? Bueno, igual se los voy a contar. El origen de la mesa redonda viene de la leyenda del rey Arturo. En esa leyenda, todos los que integraban la mesa redonda eran caballeros reales del reino de Camelot y los temas que trataban tenían que ver con la toma de decisiones cruciales o batallas que se llevarían a cabo para mantener su reino seguro. Cuenta la leyenda que en algunas ocasiones invitaban al mago Merlín para que los guíe. ¿Qué tal me salió? Bien, ¿no? Bueno, ¿saben ustedes por qué el rey Arturo usaba una mesa de forma redonda? ¿Se imaginan la respuesta? Lo hacía porque en una mesa redonda todos los integrantes están en un mismo nivel y tienen la misma oportunidad de compartir sus ideas y puntos de vista. En una mesa redonda no hay cabecera, o sea, no existe un grado de importancia o jerarquía entre las personas que lo conforman y todos tienen los mismos derechos de participación. Pero, para saber un poco más, invitaré a nuestro profesor. Hola, profesor. Justo acabo de contarles a todos los que nos ven sobre la mesa redonda de la leyenda del rey Arturo. Pero antes de eso, vamos a verlo en pantalla grande. Hola, Jonathan. Es una de mis leyendas favoritas. Bueno, yo me estaba haciendo el sabelotodo, pero la verdad es que no sé tanto sobre este tema. Te pasas, pero para eso estoy aquí. A ver, ¿qué te gustaría saber sobre las mesas redondas?
me queda claro de dónde salió el nombre, pero como que ahora sería un poco raro encontrar ese tipo de mesas con caballeros y armaduras. ¿Qué otros tipos hay? Veamos 3 ejemplos. Si un grupo de escritores o de aficionados a la lectura se reúnen para conversar e intercambiar ideas sobre un autor o un libro en particular, esa mesa llevará el nombre de mesa literaria. En cambio, si un grupo de científicos se reúnen para intercambiar distintas investigaciones sobre un descubrimiento, ese tipo de mesa se llamará científica. Otro ejemplo de mesa redonda que seguro te resulta muy familiar es cuando se quiere intercambiar opiniones sobre algún tema de interés general en algún programa de televisión o radio y se invita a una serie de panelistas expertos sobre ese tema. Ese tipo de mesas redondas son moderadas por un periodista, que es quien hace las preguntas. A este tipo de mesa se le llama periodística. Disculpe, profesor, un ratito. A cada rato me paran mandando memes de gatitos. ¡Ah, no! ¡Es una amiga! Dice que nos está viendo. ¡Hola! Dice que te pregunte que cuáles son las características de una mesa redonda. ¿Las características de una mesa redonda? A ver, existen 6 características principales. La primera característica es que una mesa redonda es una intervención oral, porque aquí compartimos mediante diálogos, opiniones e ideas sobre un mismo tema. Entonces, si es una intervención oral, ¿solo puedo usar palabras para sustentar mi punto de vista? O sea, ¿no puedo utilizar fotografías, por ejemplo? Una mesa redonda se desarrolla de manera oral, pero por supuesto que puedes apoyarte en videos, imágenes o gráficos para explicar tu punto de vista. ¡Uf! ¡Felizmente! Porque para mi mesa redonda de cómo disminuir la emisión de dióxido de carbono, había encontrado unos videos bien interesantes que iban a aportar muchísimo a la dinámica. Lo que acabas de mencionar ahorita hace referencia a otra característica, pues el propósito de tu mesa redonda es aportar con alternativas para disminuir la emisión de dióxido de carbono. No se olvide que todas las mesas redondas tienen un propósito. A ver, Jonathan, ¿se te ocurre alguna otra característica? Sí, yo sé una. La recuerdo por la leyenda del rey Arturo. ¿Cómo era? Ah, sí, que no existen las jerarquías. Muy bien. Cada integrante da su punto de vista en igualdad de condiciones. No se aceptan las distinciones ni existen privilegios. Me encanta eso de que todas y todos opinamos en igualdad de condiciones. Profe, se me acaba de ocurrir otra característica. ¿Podría ser que una mesa redonda siempre tiene reglas? Sí, claro. Este punto es bien importante. Sin reglas no hay orden. Por eso, todos debemos ser respetuosos y seguir las reglas al pie de la letra. Por ejemplo, una regla es que el moderador o la moderadora son los únicos que pueden controlar el tiempo. Entonces, ningún participante puede decirle a otro que se ha excedido de tiempo en su turno. Otra característica es que el moderador tampoco puede expresar su opinión. Solo debe limitarse a conducir la dinámica y a formular preguntas. Una característica que no podemos dejar de mencionar es el tiempo. El tiempo es fundamental. Todas las y los participantes tienen el mismo tiempo para presentar sus ideas y opiniones. O sea, tienen la misma cantidad de minutos y de turnos para hablar. Y el tiempo que tendrán para hablar se tiene que establecer antes de empezar la mesa redonda. Claro, pues, es lo más justo. Más bien, profe, tengo una duda. Sé que en una mesa redonda están los participantes, los moderadores o moderadoras. ¿Hay alguien más que participa? Justo iba a hablarles de eso. Lo que acabas de mencionar también es una característica y estamos hablando de los roles. Características de una mesa redonda. 1. Es una intervención oral. 2. Tiene un propósito. 3. No existen jerarquías. 4. Tiene reglas. 5. Tiene tiempos establecidos. Y 6. Existen roles. Uy, creo que me ha llegado un mensajito. Mira, profe, me acaba de escribir otro amigo. Parece que todo el mundo nos está viendo. Dice que nos explique, por favor, un poco más sobre los roles. A ver, en una mesa redonda podemos encontrar 3 roles. Están, primero, las o los participantes o especialistas. Segunda, la moderadora o moderador. Y en tercer lugar, el público.
moderador y público. ¡Listo! Las o los especialistas son las personas que nos van a explicar o nos van a compartir su opinión sobre el tema que están desarrollando. Puede que sean profesionales o puede que no lo sean. La cosa es que su nivel de conocimiento sea alto, porque han investigado mucho y se han preparado y han planificado su intervención. Profesor, ¿y podrías darnos algún consejo por si es que en nuestra mesa redonda asumimos el rol de especialista? A ver, creo que algo que les serviría puede ser, ¿saben identificar las ideas primarias y secundarias? ¡Claro! ¡Qué buena! Ya. Entonces utilicen esa técnica para priorizar un tema general y, a partir de este, desarrollar sus ideas. No se olviden que las ideas que se presentan deben basarse en hechos y argumentos que validen su punto de vista. ¿Y si estamos en el rol de moderadores o moderadoras? Para que entiendan mejor, un moderador o moderadora es como si fuera un árbitro. O sea, este rol se encarga de que las reglas se cumplan para poder tener un diálogo ordenado. Si a ti te toca ser moderador, Jonathan, lo primero que tienes que hacer es reunirte con todos los participantes y llegar a ciertos acuerdos. ¿Recuerdas que hablamos de los tiempos, las reglas y todo eso? Bueno, es importante que todo quede claro antes de empezar. También puedes preguntarles si van a presentar recursos como videos o fotografías, como para tener una idea de cómo se desarrollará la dinámica. Y si yo soy el moderador y me encargo del tiempo, ¿también sería responsable de dar inicio a la actividad? Exacto. Y no solo eso, sino también tendrías que presentar el tema a tratar ante todas y todos, darle turno a quienes participan y ya hacia el final de la actividad serías el encargado de realizar ciertas preguntas que aporten al intercambio de ideas y cuando todo termine tendrás que hacer un resumen de todo lo que se habló. Y por último, y no por ello menos importante, debes agradecer a quienes participaron y al público que los escuchó también. ¡Guau! Me gusta mucho ese rol. Solo faltaría entonces hablar de qué papel tiene el público. Bueno, el público son las personas que han decidido escuchar la mesa redonda y que están presentes, ya sea de manera física o virtual. Su rol es escuchar activamente, lo que significa que no pueden estar hablando o riendo con otras personas. ¿Y qué pasa si yo soy parte del público y tengo alguna duda? Si estás en el público y tienes una duda, anótala, porque al final de todas las intervenciones es posible que el moderador o la moderadora permitan hacer preguntas. Esto de las mesas redondas cada vez está más claro. Si quieren aprender a planificar una, no se muevan, que regresamos en unos minutos. ¡Ajá! Habéis regresado. Solo quería usar una vez más la espada que tanto trabajo le costó conseguir a la producción. Ahora sí, veamos cómo planificar una mesa redonda. Pero antes, recordemos un poco. Sabemos que una mesa redonda es una conversación guiada por un moderador en un espacio y tiempo determinado, en el que un grupo de personas intercambia su punto de vista sobre un tema y estas personas además deberán seguir ciertas reglas establecidas. Profe, ¿está ahí? Sí, aquí estoy, Jonathan. Chicas, chicos, ¿tienen todo listo para empezar a anotar? Aquí vamos. Profesor, ¿qué recomendaciones nos puede dar para organizar mejor nuestra mesa redonda sobre las acciones que debamos hacer para reducir el CO2? Una de las primeras cosas que debemos hacer es asegurarnos que todos los que vayan a participar en la mesa redonda conozcan posibles recomendaciones para la reducción del CO2 o dióxido de carbono y que puedan fundamentarlas correctamente. Podrían, por ejemplo, aplicar una mini encuesta oral y preguntarles a los participantes si saben qué es el CO2 o quizá qué te recomendarían para disminuir su emisión. Si te das cuenta que no conocen mucho sobre el tema, pues invítalas a indagar y a buscar más información. Y como tú y yo estamos recontra preparados para este tema, podemos recomendarles algunos libros o publicaciones virtuales a los que no. Para que una mesa redonda sea todo un éxito, quienes participan en ella no solo deben conocer el tema a profundidad,
sino también deben poder expresar sus ideas con orden y claridad. ¿Y cómo lo hacemos? Una buena idea es recomendarles que extraigan las ideas principales y secundarias de los textos que van a revisar. Y de esa manera serán capaces de priorizar un tema general y a partir de este desarrollar sus ideas. Ustedes seguro que ya lo hicieron. Recuerda que fue parte de la anterior actividad de comunicación. En una mesa redonda, todos los participantes deben asumir un punto de vista diferente. ¿Y qué podríamos hacer para tener mayor claridad sobre nuestro propio punto de vista? Bueno, es simple. Pregúntate qué opinas acerca de las acciones que venimos realizando para disminuir el CO2 o cómo vemos que nuestra comunidad y la sociedad en general se relaciona con ese tema. Porque el CO2 hay que bajarlo entre todas y todos. ¿Y qué nos recomiendas para elegir nuestros roles? Como siempre, lo primero que debemos hacer es organizarnos. Conversemos con aquellas personas que participarán en nuestra mesa redonda y juntos decidan quién será el moderador o moderadora, quiénes serán los participantes y quiénes formarán parte del público. Recuerden que cada mesa redonda puede tener entre 4 y 6 especialistas. Aprovechen este momento para compartir sus puntos de vista con los demás participantes y pónganse de acuerdo, porque hay que recordar que los puntos de vista no se pueden repetir. ¿Algún otro consejo o recomendación, profesor? Otra recomendación que les puedo dar es sobre el tiempo. Aprovechen cada segundo, sean muy claros y sean concisos. Todos los participantes también deberán saber que cuentan con un tiempo limitado para sus intervenciones. Ahora sí, considerando este factor del tiempo, Jonathan, ¿se te ocurre algo de lo que nos podríamos haber olvidado? Decidir la hora y el lugar o medio más adecuado, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, si hemos decidido hacer una mesa redonda con nuestros amigos, podemos hacerla de manera virtual, utilizando alguna aplicación de videollamada. También podemos hacerlo de forma presencial con las personas con las que vivimos. Y por último... ¡Uy! La última recomendación. ¡Tan, tan, tan, tan! Graben y tomen fotos sobre el desarrollo de su mesa redonda. Esta evidencia no solo te servirá para mostrársela a tu profesor o a tu profesora, también la puedes utilizar para verte a ti mismo y a ti misma, escucharte, ver cómo te desenvuelves y así identificar aquellas cosas en las que podrías mejorar. Eso está muy bueno. Así nos podemos autoevaluar para ir mejorando. Así es. Me quedan muy claras esas recomendaciones, pero ahora me gustaría saber qué estructura debería seguir el desarrollo de una mesa redonda. A ver, la estructura del desarrollo de una mesa redonda se divide en 4 bloques: la introducción, el desarrollo, las preguntas y la conclusión. Empecemos con la introducción. Aquí el moderador o la moderadora presenta el tema a discutir. En nuestro caso, la reducción sostenible de las emisiones de CO2. Luego, presenta las y los integrantes que participarán en la mesa y agradece la atención del público. Si tú eres el moderador, puedes contarle rápidamente al público los puntos más resaltantes del tema a tratar. Y más o menos, ¿cuánto tiempo para esta parte? El tiempo sugerido es de 3 minutos. 3 minutos. Ahora nos toca hablar sobre el desarrollo. Esta parte es la discusión en sí misma. La moderadora o moderador le cede la palabra a cada integrante. Dirige las intervenciones y anota las ideas más importantes o las dudas que puedan tener, porque servirán para dirigir la siguiente parte. Si eres participante, aquí es donde presentas tus puntos de vista sobre el tema en el tiempo pactado. Se sugiere que a esta parte dure 6 minutos. ¿Y qué nos recomendarías para desarrollar bien esta parte? Algo que se hace con mucha frecuencia es, en el caso de los participantes, empezar su intervención con la frase "Mi opinión sobre el tema es", y das tu opinión. De ahí, ¿qué más? Claro, es muy importante recordarle que deben ser respetuosos en todo momento. Claro. A ver, ahora nos toca el bloque de preguntas. Seguro este será mi bloque favorito porque yo soy un preguntón, como te habrás dado cuenta. Está muy bien que seas tan curioso.
La parte de preguntas viene después de que todos los participantes hayan presentado sus ideas en la parte del desarrollo. Si te tocó ser moderador o moderadora, tendrás que formular ciertas preguntas que nos ayuden a cuestionarnos otras cosas. ¡Qué chévere esta parte! Porque así vamos a tener más opiniones y vamos a poder desarrollar el tema con mayor profundidad. Exacto, ese es el objetivo. El público también puede participar de este espacio. El tiempo sugerido para formular cada pregunta es de 30 segundos y para responderla, 1 minuto. En esta parte, cada participante debe responder cada pregunta. Y ya llegamos a la última parte de la estructura del desarrollo de una mesa redonda. Yo recuerdo que hace un rato dijiste algo sobre esta parte final. Es aquí donde la moderadora o el moderador comparte con el público un resumen, ¿no? De las ideas principales de la mesa redonda, ¿cierto? ¡Wow! ¡Qué buena memoria! ¿Ya lo había mencionado antes? No lo recuerdo. Pero lo que dices es correcto. Y para hacerlo, podrían utilizar esta frase. La mesa redonda, cuyo tema de discusión fue la reducción sostenible de las emisiones de CO2, ha finalizado con las siguientes conclusiones. Y se recomienda que el tiempo de las conclusiones no dure más de 3 minutos. Gracias, profesor, por la explicación. Ahora ya estamos listos para realizar nuestra mesa redonda. Pero tengo algunas dudas y seguro que mis compañeras y compañeros también. ¿Nos ayudas? Solo un ratito nomás, te lo prometo. No te preocupes, les ayudo todo lo que quieran. ¡Gracias! Mira, aquí anoté las dudas que tenía. La primera que tengo es que no me queda claro si una mesa redonda es lo mismo que un debate. No son lo mismo, pero se parecen. La diferencia principal está en que, en un debate, cada participante presenta sus argumentos y refuta a los del contrario, mientras que en la mesa redonda se conversa sobre un tema y cada interlocutor da a conocer su punto de vista. No es necesario refutar o mostrarse en desacuerdo. ¡Ah! Ahora me queda clarísimo, profesor. Por todo lo que nos has explicado, yo siento que sería un buen moderador. ¿Sabes si hay ciertas características que deba tener el moderador para cumplir bien su rol? Bueno, tendría que ser una persona segura de sí misma, con la capacidad de hacer sentir cómodo a los participantes y al público. Y, bueno, también deberá tener la capacidad de analizar mucha información para hacer preguntas pertinentes. Creo que yo sería un buen moderador. Gracias, profesor. Ya todo me quedó clarísimo. Con todo lo que nos has enseñado el día de hoy, vamos a poder desarrollar nuestra mesa redonda sin ningún problema. Qué bueno que hayan entendido todo. Más bien, llámame o escríbeme cualquier cosa. Cualquier duda que tenga, ¿ya? Chao. Súper buena gente es el profesor, ¿no? A ver, el día de hoy hemos tenido una actividad muy productiva y retadora. Hemos aprendido cómo planificar, cómo organizar y cómo implementar una mesa redonda. Esta actividad nos ayudará muchísimo a mejorar la manera en la que nos expresamos oralmente y a mejorar también nuestra capacidad de investigación. ¿Estás lista para conocer el reto de hoy? ¿Tú estás listo? ¿Tú? Bien, todos estamos ansiosos por saber cuál es el reto del día de hoy. Y es este. Organiza y realiza una mesa redonda sobre cómo reducir de modo sostenible las emisiones de CO2. Puedes hacerla con tus familiares de manera presencial o con tus amigos de manera virtual. ¡Vamos! Invita a 3, 4 o 5 personas para que te acompañen en esta aventura. Puedes grabar tu mesa redonda y hacer un resumen de lo expuesto y de la participación del público. Con esto podrás elaborar un documento con todas las recomendaciones recolectadas y podrás compartirlo con tu familia, amigos y amigas. Ya llegamos al final del programa, pero no puedo irme sin antes recordarles que es muy importante registrar sus trabajos en un cuaderno o en hoja de reuso y estas organízalas en tu portafolio y así siempre tendrán a la mano las evidencias de su aprendizaje. Compartan con sus familiares todo lo que aprendieron hoy. Chau, chau, chau. Nos vemos en una próxima edición de Aprendo en Casa. ¿Cómo les fue? ¿Recordaron todo sobre la preparación de una mesa redonda? Cuando hacemos este tipo de actividades es muy importante tener en claro cuál es el rol de cada participante, así como cuáles son sus funciones, qué está permitido y qué no está permitido hacer. Todo esto con la finalidad de que la actividad salga lo más ordenada posible y así cumpla con su objetivo.
¿Y ustedes llegaron a realizar su mesa redonda sobre cómo reducir de modo sostenible las emisiones de dióxido de carbono? Si no lo hicieron, no se preocupen, que esta es la oportunidad para poner manos a la obra. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao, chao! Aprendo en casa. Hola amigas y amigos de cuarto, bienvenidas y bienvenidos a nuestra semana de repaso. Hemos aprendido mucho estos días, como por ejemplo sobre la importancia de la intención comunicativa que hay detrás de cada texto y sobre los distintos tipos de textos orales. ¿Se acuerdan? Hablamos de los testimonios y revisamos las características que debe tener nuestro texto, como la adecuación, la coherencia y la cohesión. Yo aprendí que la mayoría de veces los textos orales se planifican, se escriben en un borrador y se estructuran. Qué curioso, ¿no? No todo puede ser improvisación, aunque con la práctica seguro cada vez lo hacemos mejor. Además, ¿cómo olvidarlo? El Perú se ganó con mis raps. Aquí en Aprendo en Casa, la mente no descansa, repasar esta semana, que no se escape nada. Espero que esta sesión de repaso les sirva para refrescar sus aprendizajes. Yo también tomaré nota para poder mejorar un texto que estoy escribiendo, titulado De batallas de rap a treguas de amistad en el barrio. Ah, y un último consejo. Quédate hasta el final, pues tenemos un nuevo reto para ti. Vamos con el repaso. Ayer mi papá se puso a darnos una charla sobre el uso del jabón, que son 20 segundos, y había descubierto que todos solo los lavábamos en 10 segundos. Oye, pero eso de los 20 segundos sí es verdad. Yo canto canciones mientras me lavo las manos. De todo tipo, salsa, reggaetón, cumbia, hasta boleros canto. Voy cambiando para que no sea rutina. Uy, bueno, después digo ya. Creo que me están escuchando. Hola, ya están allí y creo que han escuchado cómo van las cosas en casa. Justo estaba hablando con una amiga y le estaba contando cómo estoy pasando estos días y las canciones que canto mientras me lavo las manos. ¿Ustedes también hacen eso? Estos días he estado más pensativa sobre muchas cosas. Bueno, yo siempre he sido muy pensativa. Es mi personalidad. ¿Qué es la personalidad? Ah, perdón, me quedé pensando. Y ya, pues, una de las cosas que he estado pensando, o mejor dicho, acordando, era de cuando caminaba por mi barrio y me encontraba con un grupo bien chévere que hacía batallas de rap. O sea, sí, concursos en el que un rapero o una rapera decían algo y luego el otro tenía que improvisar respondiendo rapidito, así, al toque, o si no, perdía la batalla. Y como una imagen, o en este caso un rap, vale más que 1000 palabras, la batalla, siempre con agallas nos quedamos en las casas esperando las noticias, las respuestas de la ciencia. Extraño a mis amigos, ellos no dicen nada, pero sé que sus mañanas son igual de relajadas. ¿Qué tal, Ahora ya no puedo salir a la calle para escucharlos. Bueno, ellos tampoco salen, pero hay varios que tienen canciones que ahora escucho en mi cuarto. Qué dispersa que soy, ni siquiera les he preguntado. ¿A ustedes les gusta el rap? ¡Buenísimo! Puede parecer fácil, pero justo estaba leyendo que los raperos y raperas, para que hablen en público así como ellos lo hacen, ensayan un montón, leen un montón de libros para aprender nuevas palabras y además apuntan primero sus ideas. Si quieres rapear con estilo, más vale que leas un libro.
¿Qué tal esa? Buena, ¿no? Y no solo eso, cuentan además los testimonios de su vida. Utilizan sus propias experiencias de vida y hasta de sus familias. Por fuera puede parecer que algunos se vean medios rudos, pero la verdad es que todos tienen su corazoncito. En fin, seguro estás pensando, ¿qué tanto habla? Que me diga de una vez qué vamos a aprender hoy. Bueno, tampoco ha sido por las puras, ¿ah? El rap, tal como les he contado, es una forma de expresión oral y hoy vamos a hablar sobre eso justamente, sobre los pasos que tenemos que seguir para armar un texto oral que nos permita compartir nuestros testimonios personales. Así como los raperos y raperas, vamos a conectarnos con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Para ayudarnos en esta actividad, voy a comunicarme con la profesora, que es una experta en comunicación. Un ratito que le marco. Hola, Jeremy. ¿Qué tal? Acá, tranquila. ¿Me comentabas que me querías hacer unas preguntas? Sí, justo estaba con mis amigos y amigas de cuarto de secundaria y les estaba hablando sobre los textos orales. Bueno, me fui un poco por las ramas y les empecé a hablar un buen rato del rap. ¿A ti te gusta el rap? Claro, tuve mi época también, que hacía freestyle o estilo libre. Luego me enamoré de la educación y aunque no lo creas, también he hecho clases con algo de rap. ¡Anda! Además, dar clases de alguna manera es un poco como rapear. ¡Qué buena! Entonces tú eres la persona perfecta porque hoy vamos a hablar de los textos orales. Me encanta el tema, ¿sabes por qué? Porque es con los textos orales que podemos contar historias. ¡Exacto! Como en las batallas de rap, donde el que cuenta la historia más brava se la lleva. ¿Cómo podemos hacer para escribir unos textos orales que sean así, ya infalibles, para cuando regresen las batallas de rap en el parque? Bueno, los textos orales los hay de muchos tipos. El rap, por ejemplo, es un vinculado a la música, pero no por eso deja de ser un texto oral, artístico o incluso poético. Depende del compositor o compositora, claro. ¿Es verdad? Pero también hay otras formas de catalogar los textos orales. Por ejemplo, pueden ser textos argumentativos. Uy, déjame apuntar eso para ver con qué rima. Lo argumentativo es muy divertido. ¿Ah? Ya ves, las rimas me salen en una. Muy bien. ¿Sabes cuándo se usa lo argumentativo? Uy, eso sí que no sé, me agarraste. Los textos argumentativos, así lo hablemos o lo cantemos, lo usamos cuando queremos persuadir a alguien de que piense de una manera. Ah, buena, o sea que si yo canto, lávate las manos, que el virus está en todos lados y quédate en la casa para que tu gente esté más sana. ¿Vale como texto argumentativo? Claro, porque después de cada texto dabas razones o argumentos de por qué hacerlo. Eso los hace argumentativos. Ya, pero tú dijiste que hay otros tipos de textos. ¿A cuáles te referías? Sigo entonces. Tenemos los textos narrativos. Los usamos para contar historias. Es mi tipo favorito de texto, creo. Parece también tengo un rap. Va. Mi mamá se llama María Elena, ella es tacneña, yo vivo con ella y desayuna avena. De cuando en cuando vamos a Tarata, donde vivía con toda su familia. Vaya, vaya, no sabía que tu mamá es de Tarata. Bueno, eso es un excelente ejemplo de texto narrativo, porque nos has contado un poco del lugar donde tu mamá creció. Y ahora me parece que sigue el texto descriptivo. Sí, el texto descriptivo lo usamos para detallar las características de un determinado hecho, una persona, igual que los otros tipos de texto. El texto descriptivo tiene como finalidad dar mensajes comprensibles y claros a otras personas. Ya, mi último rap del programa. O tal vez no. Estoy inspirada, estoy anonadada
porque lo que he escuchado en esta mañana es la abeja que me ha visitado, tiene un aguijón y el néctar ha tomado. Este rap es una mezcla entre el texto narrativo y el descriptivo. Te reto a hacer uno solo descriptivo. Aunque yo corra, no soy una cachorra, soy una ciudadana y también una humana. Me caracterizo por ser buena peruana. Ah, ¿qué tal ese? Ahora sí, 100% descriptivo. Claro, pues, profe, descriptivo para el mundo. Bueno, y ahora sí, me gustaría saber ejemplos suyos también. Ya, pero ayúdame un poco. Cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que alguien intentó convencerte de algo mediante un discurso oral? En la tele, cuando las autoridades nos dicen que nos quedemos en casa para cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. O yo misma, ¿no? Cuando le digo a los que nos ven que quédate en casa, quédate en casa. Exacto. Es un ejemplo de texto argumentativo, porque no solo te dicen que te quedes, se exponen diversas razones, ¿no? Te explican por qué no debes salir de casa para convencerte. Te cuentan cómo van los contagios del coronavirus. Te explican cómo se dan los contagios si no hay distancia social. Así tocas alguna base infectada y luego te tocas el rostro. Sí, me acabo de acordar también de cuando a mi hermano sus amigos les pidieron que sea delegado del salón porque nadie más quería hacerlo y ya tenían que salir al recreo. Bueno, pero tenía un argumento, ¿no? Seguro él también quería salir al recreo. Además, ¿qué de malo tiene ser delegado? Yo, al contrario, siempre me proponían para poder organizar actividades para mis compañeros y compañeras. Ah, eso también me gustaba, organizar actividades, hacer rifas, ferias, para la fiesta de promoción. Me acuerdo que ahí también usaba harto texto argumentativo para las ventas. Una tiene que tener su labia para convencer, pues. Y aquí aprovecho para darte otro ejemplo de texto. Vamos a ver, me imagino que usabas textos descriptivos para, por ejemplo, señalar cuáles eran los premios de las rifas. Claro que sí. Una olla arrocera practiquísima con la capacidad de cocinar hasta 2 kilos de arroz, una canasta de 15 productos para el hogar, cosas así. Bueno, en ese caso usabas textos descriptivos. Mira, ya que te gusta el rap y la música en general, podríamos hacer un texto descriptivo de una canción. Podemos decir si es una canción rápida o lenta, si tiene un coro, si suena una zampoña o un cajón o una batería, si es bailable como para una fiesta o más para escuchar en otro contexto. Ah, este ejercicio está bueno, ¿ah? Si yo tuviera que describir el rap, diría que es el mejor género musical del mundo y que todos y todas deberían escucharlo siempre. En ese caso estaríamos siendo argumentativos. Entonces diría que es una forma musical que tiene mucho contenido y ritmo y que según la Enciclopedia Internacional de los Amantes del Rap tiene sus raíces en los narradores de historia del África Occidental. Eso es mucho más descriptivo. Genial. Ahora solo nos falta dar un ejemplo de un texto narrativo. El favorito de todos los que nos gusta contar historias. Exacto. El texto narrativo es el texto que te cuenta una historia, un conjunto de sucesos. Claro, como cuando yo estuve hablando con mi amiga por audios y le estaba contando cómo estaba pasando estos días y las canciones que estaba cantando. Sí, preciso ejemplo. Mira, lo importante, lo primero es la motivación para ponernos en acción. Si hay motivación, hay todo. Como diría una famosa canción, tiene que haber motor y motivo. ¡Qué buena canción! Bailada por todo el Perú. Por supuesto. Entonces, primero está la motivación, de querer decir algo y luego saber bien qué quiero decir. Tener una intención clara, ya sea porque queremos convencer a alguien de algo, porque queremos contar una historia o describir un objeto. Lo demás es solo cuestión de ir afinando detalles. ¿Y si no tengo una intención clara? O si quiero decir algo y lo que sale no tiene sentido. Eso sí, es verdad que hay textos
que no tienen ningún sentido, pero seguro porque detrás no había una intención comunicativa clara o porque la intención es justamente que no tengan sentido, porque algún tema expresivo propio del autor o autora. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a haber gente que diga cosas sin sentido por propia decisión? Un ejemplo más claro lo podemos encontrar en el campo de la exploración artística, pues cuando nos comunicamos, si tratamos de dar un mensaje claro, pero por ejemplo están los artistas dadaístas, que decían cosas que la gente creía que no tenían sentido, pero en el fondo esa era su idea, dar la contra a las convenciones. ¿Te animas a decirme alguna propiedad que debe tener un texto para que sea comprensible? Eso sí que no sé, yo hablo nomás. Pero me imagino que piensas en la persona a la que le hablas, ¿no? A veces creo. Por ejemplo, si queremos hablar y que el resto nos entienda, hay algunas propiedades que debemos tener en cuenta para lograr un texto oral comprensible. Estas propiedades son la adecuación, la coherencia y la cohesión. La verdad, así en el primer oído no entendí ninguna. Tranquila, vamos a ir paso a paso. Ahora te sigo explicando después de la pausa. Yaremis, ¿estás ahí? ¡Ya voy, ya voy! Ay, sí, lo encontré. Disculpa, es que es mucha información y de verdad, si no tomo nota, no la hago recordar todo. Tranquila, ¿de qué estábamos hablando antes de la pausa? Ah, sí, de las propiedades de los textos. Sí, dijiste 3 palabras que eran las propiedades que teníamos que considerar para armar un texto que puedan comprender otras personas. ¿Has estado atenta? Y eso que no he anotado nada. ¡Qué bueno! Creo que esto de los diferentes tipos de texto es lo tuyo. Y como sabes, cada texto se produce para ser utilizado en un momento y con un objetivo determinado. El contenido de nuestro texto depende mucho de los elementos que son parte de la situación comunicativa. Por elementos me refiero a lo que desea transmitir el emisor al canal por el cual se transmite el mensaje, a las características del receptor y el contexto en el que vive, entre otros aspectos. Claro, sí, entiendo. Creo que necesito unos ejemplos. Me refiero a que no es igual hablarle a un niño de 5 años que a un adulto, por ejemplo. Las personas adecuamos nuestro texto según las características de la persona que queremos que reciban nuestro mensaje. Bueno, pero hay personas que no les importa eso y por eso nadie les entiende. Pero también hay gente que sí se preocupa. Por ejemplo, pensemos cuando estamos en una reunión familiar y hablamos igual a nuestros abuelos que a nuestros primos, pues lo común es que adecuamos nuestros textos. Yo creo que les hablo a todos igualito. ¿Segura? No estaría tan segura. En general, todas las personas nos adaptamos a nuestro contexto y en ese sentido adecuamos nuestros mensajes según el público al cual nos dirigimos o el contexto en el cual estamos. Sí, tienes razón. En el colegio aprendemos sobre el cloruro de sodio y sabemos que es lo mismo que decir sal. Pero cuando vamos a la tienda no decimos, ¿me vende un poco de cloruro de sodio? No. No, así nadie te vende nada. Hay que adecuarse. Exacto. Por eso a esta primera propiedad del texto que acabo de explicar le llamamos propiedad de adecuación. Ahora que me has hecho pensar, yo por ejemplo, cuando hablo con mi mamá, no es igual a cuando hablo con mis amigos, porque a ella no le gusta que use jergas. Además, no estoy segura de que entienda todas. En cambio, cuando hablo con mis amigos, usamos jergas sin límites. Cada 3 palabras. 1, 2, 3, jerga. 1, 2, 3, jerga. Y así. Veo que quedó bastante claro. Genial. Ahora aprovecho para mencionar una segunda propiedad para hacer que un texto sea comprensible. Se trata de la
coherencia, es decir, hacer lo posible para que todas las partes del texto mantengan relación con el tema central. Ya, creo que necesito un ejemplo. A eso voy. Para que un texto sea coherente, no sería ideal que aparezcan personajes de la nada, sin relación con ninguno de los personajes enunciados previamente o con el tema en general. Tampoco podemos cambiar el tema súbitamente, si ya empezamos a hablar de un tema específico, ni dejar vacíos de información que confundan a quienes nos escuchan. Claro, de ninguna forma si yo empiezo mi texto diciendo los gatos me encantan porque son limpios y luego añado algo como por eso los dueños sacan a pasear a sus perros para que no se estresen en sus casas, claramente a nadie le va a parecer que mi texto es coherente porque mi público o el receptor espera que refuerce más motivos por los que me gustan los gatos, no que de pronto me ponga a explicar por qué es importante cuidar a los perros. Exactamente, estarías mezclando papas con camotes. Entonces, vamos ya, dos propiedades que hacen un texto más comprensible. Una es la adecuación, la otra es la coherencia. Ahora voy a... Pero antes un rap, me he iluminado con una idea. Cuando yo actúo, yo me adecuo, yo soy coherente ante mi gente. Ah, tú siempre con ideas. Ahora te voy a decir una tercera propiedad para que completes tu rap. La tercera propiedad es la cohesión. ¿La qué? Como esta tal vez es una palabra nueva para muchos de nosotros, voy a usar un ejemplo. Este es un morral y su patrón es similar a una yigya. ¿Conoces la yigya? La yigya es un tejido tradicional que se usa en los Andes del país para cubrir los hombros al vestir o para llevar objetos sobre la espalda, o seguro han visto que se usan para cargar niños pequeños, o incluso tal vez a muchos de los y las adolescentes que nos están viendo los llevamos así en la espalda alguna vez. No sabía que se llamaba yigya. Pues sí, y quiero usar el ejemplo de esta yigya para explicar lo que es la cohesión, porque en esta los hilos se han unido mediante técnicas diversas para formar figuras armónicas, que en su conjunto forman un hermoso telar. La cohesión es justo eso, es como unir hilos, es unir enunciados correctamente desde un punto de vista léxico y gramatical. Algunos recursos que usamos para generar esa cohesión, esas uniones, son los conectores, los sinónimos, la elipsis, entre otros. Esto está más difícil, profe. Está bonita su metáfora, pero creo que mejor otro ejemplo. Aquí va otro ejemplo. ¿Has escuchado de Malala? La chica de Pakistán que habla sobre la educación, sobre todo para las mujeres y niñas. Precisamente ella, hace unos años, le dieron el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su labor y de un discurso que dio vuelta al mundo. Quizás con ese discurso podemos entender mejor qué es la cohesión. Te leo una partecita, ¿sí? Ahí voy. Muchos niños en India y Pakistán no tienen derecho a la educación y a las niñas se les obliga a casarse. Una de mis mejores amigas de la escuela, de mi misma edad, ha sido siempre una chica audaz y segura de sí misma y soñaba con ser médico, pero su sueño quedó en sueño. Cuando tenía 12 años se le obligó a casarse y tuvo enseguida a un niño, a una edad en que ella misma era aún niña. Tenía solo 14 años. Estoy segura de que mi amiga habría sido una médico excelente. Qué fuerte la historia. Sí, bastante fuerte. Y la entiendes perfectamente, porque es un texto cohesionado. Con esto me refiero a que podemos ver que Malala usó conectores como y o pero para unir oraciones, por ejemplo. ¿Y qué otros conectores pueden dar cohesión a un texto? Otros conectores que podemos escuchar comúnmente son los llamados hiperónimos o hipónimos, que ayudan a evitar por repeticiones. Por ejemplo, si en un párrafo decimos el tiempo que pasó, luego podemos decir pasaron los minutos, minutos es un hipónimo de tiempo. Así no repetimos la misma palabra innecesariamente y ayudamos a que el texto sea más cohesionado. Pero bueno,
Estoy hablando mucho. ¿Qué tal te ha parecido todo esto? Bueno, la verdad ha sido bastante información. He apuntado un par de cosas mentalmente para hacer más raps. Ahora sé que hay 3 propiedades que debemos considerar para hacer que un texto sea comprensible. O si no, nadie te entiende. Y si nadie te entiende, la comunicación está difícil. Y estas propiedades son la adecuación, la coherencia y la cohesión. Me acuerdo de la cohesión, por ejemplo, de la Yigya. Exacto. Se trata de unir elementos distintos usando conectores. En resumen, recuerda siempre adecuar tus textos a tu audiencia y ordenar tus ideas con coherencia y cohesión. Ahora me gustaría hacerte unas preguntas y pedirte algunas recomendaciones, porque no todos tenemos el don de concentrarnos y hacer un texto así de una. Yo quisiera saber cuáles serían tus recomendaciones para hacer los mejores textos orales del mundo. Así, los mejores. Dale, lo curioso aquí es que para hacer un buen texto oral, salvo sepas improvisar estupendamente bien, es mejor escribir antes una planificación. Sí, escribe sobre una hoja de papel. ¿Malala habrá improvisado o escrito su discurso antes? Lo más probable es que lo haya escrito antes. Bueno, entonces, Larisa, cuéntanos, ¿qué otros consejos podemos tomar para hacer los mejores textos orales, así como los de Malala? Lo primero es tener una idea general del tema del cual queremos hablar. Lo segundo es pensar en aquella persona a la cual queremos que llegue nuestro mensaje. ¿Cómo es esa persona? ¿Qué tipo de palabras entiende? ¿Cuánto sabe del tema del cual voy a hablarle? ¿Cómo capturo su interés? Lo tercero es pensar en una introducción que ayude a dar una idea de lo que voy a decir. Trate de ser ordenada y de tener una idea central por párrafo. Una idea central por párrafo. Copiado. Finalmente, piensa en una conclusión. En la conclusión resumes tus principales puntos y llegas a un análisis final o recomendación si se trata de un texto persuasivo. Pero, ¿y cómo puedo verificar que mi texto cumpla con las propiedades de adecuación, coherencia y cohesión? Buena pregunta. El toque final, luego de tener todo bien organizado, es leer para ti mismo o para otras personas e ir revisando aquello que te parece que no suena bien o que tú notas que otros no entiendan tanto. Sus caras te lo van a demostrar. Difícil ver sus caras si los leo por audio. Pero lo intentaré con mi familia aquí en casa. Fantástico. Y así te vas editando a ti mismo. ¿Cómo es eso? Vas sacando las partes del texto que no están ayudando y lo vas cambiando cuando crees que le falta algo más. Entonces, ya no la voy a repetir más. Ahora dime, con todo lo conversado, ¿sientes que estás lista para hacer tu propio texto? La verdad, ahora me siento un poco más segura y ya no tengo más preguntas por ahora. Creo que voy a escribir un texto sobre unas noticias falsas que he visto en YouTube. Uy, profe, creo que ya me tengo que ir. Muchísimas gracias por tu ayuda. Chao, Yaremis. Gracias a ti por todas tus preguntas. Y ese fue nuestro repaso del día de hoy. ¿Qué tal les fue? ¿Se acordaban de todo lo que aprendimos en este programa? Siempre es bueno refrescar la memoria. Seguro, muchos ya están más que listos para preparar un nuevo testimonio oral. ¿Qué tal si ahora pensamos en una nueva situación y creamos otro testimonio? Pensemos en nuestro barrio, en nuestros lugares favoritos, en la historia de nuestra familia, en nuestra primera clase de secundaria. Hay miles de temas por contar, así que elige entre tus favoritos. Piensa en uno que te apasione. Imagina que tu público objetivo son adolescentes, como tú, y crea libremente un texto que conecte con ese público. Esa será nuestra nueva meta. Recuerda cuidarte mucho y que no estás sola ni solo. Nos vemos.